Hola, buenos días. Continuamos con la grabación de videos de bacteriología. En esta plática veremos la patogénesis bacteriana. La patogénesis son los mecanismos celulares y moleculares a través de una bacteria puede causar el daño al hospedero. Recordemos que para que esto ocurra es importante tener en cuenta a la bacteria infectante, es decir, la virulencia de la cepa, así como de la cantidad de bacterias iniciales de la infección. Por otra parte, el hospedero también juega un papel importante. Su sistema inmunológico debe de estar fuerte para resistir la infección y en medio de esta relación se encuentra el medio ambiente. Para que una enfermedad se lleve a cabo, deben de pasar varios procesos, iniciando antes que nada con la transmisión. Las bacterias deben de encontrar un mecanismo para pasar de un enfermo al siguiente hospedero susceptible. Por ejemplo, puede ser a través del consumo de agua de alimentos contaminados con la bacteria, o bien puede ser por contacto físico, sexual, contaminación de heridas, entre otras vías. Una vez que la bacteria llegó al siguiente hospedero, esta debe de adherirse de inmediato, ya sea a las superficies del hospedero o a las células que ella infecta. Si no lo hace, será removida. Como por ejemplo, en el intestino, esas bacterias que no logran adherirse son removidas mediante el movimiento peristáltico y el vaciamiento del contenido intestinal. En el sistema respiratorio, las bacterias pueden ser expulsadas por el barrido ciliar y la tos, etc. La adhesión entre la bacteria y nuestras células o tejidos depende fundamentalmente de receptores y ligandos, moléculas en la superficie de la bacteria que reconocen moléculas específicas en la superficie de nosotros. Esa unión es específica y es fuerte. Además de esta unión, también ayuda mucho para la adherencia, las cápsulas, los glicocálix, la hidrofobosidad, la carga de la superficie, entre otras cosas. Pero sin duda, la unión ligando-receptor es la más importante. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes, una bacteria gram positiva causante de faringitis, muy común en la población, tiene en la superficie de los pilis ácido lipoteicoico. Este se une de manera específica a fibronectina que se encuentra en la superficie de nuestro epitelio bucal. Por eso causa faringitis. Bien, una vez que se ha adherido, la bacteria puede colonizar y algunas de ellas pueden quedarse de manera local, otras pasar a circulación para causar enfermedades sistémicas, dependiendo de la bacteria. Por ejemplo, Vibrio cólera, esta bacteria permanece en la superficie del epitelio, pero desde ahí lanza la toxina del cólera, que es la que causa la diarrea. En el caso de Shigella, ella se introduce a las células del sistema digestivo, pero permanece de forma local. En cambio, Salmonella typhi atraviesa el intestino y causa septicemias temporales. Posteriormente regresa al tracto digestivo y puede durar ahí bastantes años. Una vez que la bacteria ha entrado en el hospedero, no significa que ya esté libre. Ahora tendrán que enfrentar los numerosos mecanismos de defensa con los que contamos, tanto de la respuesta innata como de la adaptativa, humoral y celular. Sin embargo, las bacterias han encontrado mecanismos a través de la evolución que le permiten burlar estas defensas que tenemos nosotros. Veamos algunos ejemplos. La proteína A de Staphylococcus aureus se une a la porción Fc de los anticuerpos, de tal manera que estos anticuerpos ya no van a ser funcionales como lo sería sin ellos. De esta forma, la bacteria ha burlado la respuesta humoral. Por otra parte, la proteína M, que se encuentra en los pilis de Streptococcus pyogenes, se une a fibrinógeno, una proteína nuestra y abundante en el plasma. Por lo tanto, se oculta del sistema inmunológico. Recordemos que la cápsula también tiene ciertas propiedades de protección contra la fagocitosis y aún más, algunas bacterias se internalizan dentro de las células para no ser encontradas por el sistema humoral. De hecho, algunos patógenos importantes son intracelulares y de fagocitos, las células que se supone que van a destruirlas, pero no lo hacen porque escapan del fagolisosoma o bien inhiben su formación. Bueno, y una vez que la bacteria ha logrado sobrevivir en el hospedero, la siguiente fase es el daño tisular. El daño lo pueden causar de varias maneras, como por ejemplo esa multiplicación abundante de la bacteria en los tejidos,
o bien mediante factores de virulencia como enzimas y toxinas, o debido a una respuesta inmunológica exacerbada, como por ejemplo las endotoxinas bacterianas. Son toxinas que forman parte de la composición estructural de las bacterias, de ahí el nombre de endo, como el peptidoglicano y el lipopolisacárido. Son activadores potentes de la respuesta inflamatoria sistémica generalizada. Esta condición puede llevar a un estado que se llama sepsis. La sepsis es una condición muy delicada que se atiende en las unidades de cuidado intensivo y que es muy común en todo el mundo todos los años. Y gran parte de los pacientes que tienen sepsis van a morir por choque séptico, derivado de esta respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles son las características del choque séptico? Son insuficiencia circulatoria derivado de la hipotensión persistente, fiebre, leucopenia, falla orgánica masiva, entre otras, que llevan a la muerte del individuo, por supuesto. Para que vean la potencia de estas endotoxinas, es suficiente un microgramo por kilogramo de peso para que un ser humano muera por choque séptico derivado de esta inyección con LPS. También hay muchas exotoxinas y enzimas que actúan como factores de virulencia y son extremadamente activas. Como por ejemplo, algunas de ellas actúan destruyendo la matriz extracelular o el tejido conectivo. Hay otras toxinas que son del tipo AB, en donde la parte B de ella reconoce al ligando sobre la superficie de la célula, blanco, y la parte A es la que se internaliza para causar el daño tóxico o el efecto letal. Otro tipo de toxinas son las que dañan la membrana celular, entre otras. Por cierto, algunas enfermedades como por ejemplo la difteria son causadas literalmente por la toxina. En este caso hay algunas vacunas que se hacen a partir de esas toxinas modificadas, por lo que se le llama toxoides. Estos son muy útiles en la clínica para curar esas enfermedades. Entre las toxinas extracelulares tenemos por ejemplo una que se llama coagulasa, que es producida por la bacteria Staphylococcus aureus. ¿Qué hace la coagulasa? Pues coagula el plasma. De esta manera la bacteria construye una barrera alrededor de ella para protegerse. También la bacteria puede diseminarse rompiendo la matriz extracelular con una enzima que se llama hialuronidasa. Por otra parte, Clostridium perfringens, la bacteria responsable de la gangrena, posee un arsenal tremendo de enzimas y de toxinas que provocan la muerte de los tejidos y que además favorecen la diseminación de la bacteria al degradar la matriz extracelular, como por ejemplo la collagenasa, que rompe el colágeno y permite que la bacteria avance en el tejido. También mencionamos que tiene enzimas necrosantes, hemolicinas y toxinas letales que en conjunto pudren el tejido, generando un ambiente anaerobio que ella quiere, por supuesto. En el caso de las toxinas tipo AB, pondríamos como ejemplo la toxina diftérica, que es secretada por Corynebacterium diphtheriae, la responsable de la difteria, cuya característica principal es la formación de membranas en las vías respiratorias superiores que llevan al asfixiamiento del individuo. ¿Cómo ocurre este daño? Pues la toxina lo que hace es introducir un grupo químico llamado ADP al factor de elongación 2 de los ribosomas. De esta manera, el ribosoma se inhibe y por lo tanto la síntesis de proteínas se detiene, y si la célula no tiene proteínas, morirá. Algo parecido ocurre con Vibrio cholera. En este caso, la toxina colérica lo que hace es meter un grupo químico igual, ADP, pero ahora lo va a hacer a un regulador de membrana. Este regulador de membrana activa a su vez a una enzima que se llama adenisciclasa. Y lo que hace la adenisciclasa es producir AMP cíclico. Este es un mensajero, un segundo mensajero. Y cuando este se incrementa, los iones son expulsados de la célula y el agua va atrás de ellos, ocasionando la diarrea. Otras toxinas de Escherichia coli funcionan igualito que la toxina del cólera.
En el caso de la toxina Chiga o Vero, respectivamente de Shigella dysentery y de Escherichia coli, estas lo que hacen es introducir un azúcar, químicamente le pegan un azúcar, en este caso a este nucleótido de adenina del RNA ribosomal 28S, que es parte de los ribosomas, y pasa lo mismo, se inactivan, se inhibe la síntesis de proteínas y la célula muere. En el caso de Clostridium tetani, que es el que provoca la enfermedad del tétanos, esta bacteria secreta una neurotoxina que se llama tetanospasmina. La parte A es la que se introduce a las neuronas e inhibe la liberación de bloqueadores como la glicina y el GABA. Estos son inhibidores de la contracción y si no pueden salir, entonces el músculo va a permanecer contraído o con espasmo. Esto puede llevar a la muerte de los pacientes. Su hermanita Clostridium botulinum también produce una neurotoxina que se llama botulínica. Esta bacteria, al igual que la anterior, forma esporas y cuando las esporas contaminan alimentos y que luego son empacados al vacío, ahí donde es el ambiente favorable para la germinación y la producción de la toxina. Esa toxina hace lo mismo que la anterior, pero bloquea la liberación de acetilcolina, de tal manera que no puede haber contracción y viene una parálisis flácida, que también lleva a la muerte del paciente. El poder de esta toxina es impresionante. Bastan tan solo 1.3 nanogramos de la toxina por kilogramo de peso para matar a un individuo. Casi nada. En este esquema vemos la unión neuromotora. Este es el espacio sináptico. Para que el contenido de los neurotransmisores llegue acá, es importante que esta vesícula se fusione con la membrana de la neurona. Para que ello ocurra, se requiere que estas proteínas, esta y esta, se fusionen y es justamente donde actúan las toxinas, neurotoxinas del tétano y de Clostridium. Aquí está donde actúa la del tétano, en la sinaptoverbina. En las demás también actúa la toxina botulínica. ¿Qué ocurre? En el caso de tétanos, pues una contracción generalizada y en el caso de la botulínica, una parálisis flácida. Haga de cuenta que es una clase de bacteriología. Otras enzimas mencionábamos que dañan a la membrana celular, como por ejemplo la toxina alfa de Clostridium perfringens. Es una fosfolipasa que rompe los fosfolípidos de la membrana. Si esto ocurre en los vasos sanguíneos, pues el vaso sanguíneo se destruirá y esto favorece el ambiente anaerobio que quiere la gangrena. Por otra parte, algunas enterotoxinas de Staphylococcus aureus también funcionan como detergentes. ¿Por qué? Porque penetran a las membranas de las células y las rompen. Esto es común en el caso de alimentos que fueron contaminados con la bacteria. Por ejemplo, se hace un bistec, alguien llega, le mete la mano o lo cucharea, lo que está haciendo es inocular la bacteria. La bacteria se multiplica en el alimento y secreta la toxina delta. Cuando alguien llega y se come ese alimento contaminado con la toxina, va a tener una intoxicación alimentaria con vómito y diarrea. Otras enzimas rompen glóbulos rojos y se les llaman hemolicinas, mientras que a los que rompen glóbulos blancos se les llama leucocidinas. En el caso de las streptocinasas, son fibrolicinas, es decir, convierten el plasminógeno sérico en plasmina y lo que hace es disolver los coágulos de plasma, es decir, es un trombolítico. Esto ayuda mucho a la diseminación de la bacteria. Bueno, por hoy sería todo. Nos vemos en el siguiente video.